Y él me dijo, si ella se bautiza, si tú te bautizas, yo te desheredo. ¿Qué? Tuve varias experiencias que no fueron muy agradables. Y entró este hombre, que era de la iglesia, e intentó besarme. Recuerdo los detalles, así mismo, el acercamiento. Yo, desde ese momento, estamos hablando de unos 13 años, hasta los 16, le tenía como temor al sexo masculino. Para yo terminar esa relación que te estoy hablando de los 7 años. De los 7 años. Dios me habló audiblemente. No. ¿Cómo fue eso? Yo recuerdo que yo estaba en mi trabajo y en mi trabajo regularmente hacían un devocional antes de empezar. Y nosotros fuimos al devocional y yo estaba arrodillada hablando con Dios. Y yo percibí que Dios me dijo, deja esa relación. ¡Wow! ¿Qué hiciste? Bienvenidos al canal. Hoy, como cada semana, tenemos una historia bien interesante. Una historia donde Dios cambió a una persona. Así que sin más, vamos a presentar a mi querida Neolfis. Hola Neolfis, ¿cómo estás? Hola Salim, muy bien, gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Muy feliz. Bien. ¿Podrías decirle a la gente quién realmente eres? Bueno, soy Neolfis, cristiana, psicóloga, una hija de Dios. Así es. Que le gusta trabajar con la gente, me apasiona trabajar con la gente. Y con los jóvenes, he visto eso. Sobre todo con los jóvenes. Sí. Y nada, una persona que está siempre dispuesta a servir. ¿Y siempre fue así? Porque lo que vemos hoy tuvo un pasado. ¿Podrías contarnos un poco de cómo fueron las cosas? No, no siempre fue así. Okay. Ese pasado del que tú hablas fue un pasado un tanto difícil. Me imagino. De niña todavía no era cristiana. ¿Qué edad estamos hablando? Estamos hablando de hasta los 11 años de edad. 11 años. Viví en una familia disfuncional, unos padres separados, con una madre soltera que trabajaba muchísimo. Difícil. Unos hermanos que ya se habían ido del país, o sea que me quedé prácticamente sola. Sola. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo muchos hermanos, pero con los que estaba eran 2 y se fueron del país. Entonces me sentí como con ese vacío de que me quedaba solita. Nadie te protegía en ese tiempo. Sí, exactamente. Y entonces la única niñita hembra, mi mamá, una mujer súper trabajadora, madre soltera, un padre ausente, como quien dice. Entonces mi niñez no fue una niñez como tan feliz, pudiéramos decir, pero fue una niñez dentro de lo que cabe y conforme a los recursos que mi mamá tiene. Pudieron salir a camino. Sí, que mi mamá tenía en ese momento, fue una niñez bonita. Y pudimos salir las dos a camino. En algún momento tuvimos algunas carencias que las recuerdo siempre. A veces mi mamá, por ejemplo, solamente tenía para hacernos una comida al día. La dividía en 3 para que pudiéramos comer las 3 veces. Exactamente, la misma comida. Hasta que obviamente el Señor fue proveyéndola y mi mamá pudo salir a camino. ¿Valoras eso hoy? Demasiado, demasiado. Yo recuerdo todavía hasta el día de hoy a mi mamá levantándose a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. Para hacer lo que ella tenía que preparar para ese negocio que ella tenía, que era con el que ella nos mantenía, nos sustentaba, exactamente. Wow. Y cuéntame, a esa edad, 11 años, ¿cómo conocías a Dios? ¿Tenías algún contacto con creencias cristianas? Bueno, a mi madre la invitaron a unas conferencias cristianas. Nosotros fuimos, yo no era fácil, porque cuando yo iba a las conferencias yo esperaba que estuvieran orando y llevaba unos chocolates para comérmelo en medio de la oración. y en ese momento, obviamente, con la inocencia de la niñez, yo no entendía la importancia del o el mensaje. Respeto que se merecía estar en ese lugar donde se hablaba de Dios. Exactamente. De hecho, yo lo veía como un lugar más donde íbamos a estar haciendo otra cosa que no fuera estar en la casa. Hasta que en esa conferencia, que en ese momento la hacían de 15 días, como que algo me fue tocando. Y niña al fin fui entendiendo como que eso no estaba bien. Además veía que otros no lo hacían. Y el respeto que le tenían las demás personas. Y entonces ya comencé a dejar ese tipo de cosas. Mi mamá se bautizó. Y entonces ya muchos meses después, pues ya yo también llegaste tú también. Claro, pero ya convencida, ¿verdad? Clara. Sí, clara. De lo que estaba haciendo y de cuál era la decisión que estaba tomando. ¿Qué edad ya estamos hablando cuando ya llegas a ser cristiana?
Yo tenía casi 12 años. 12 años. Iba a cumplir 12 años. Plena adolescencia. Sí, plena adolescencia. ¿Cómo era Neolfis en la adolescencia? Porque hay muchas cosas que se dan. El joven inventa, quiere conocer, es inquieto, rebelde. ¿Cómo fue tu adolescencia? Yo era una adolescente como muy decidida. Ok, siempre con ese carácter. Sí, siempre desde niña. Eso le llaman machito, medio machito, sí, le llaman medio aquí. Machito. Sí. Fíjate por lo mismo, porque como me crié relativamente sola, Okay. Al mis hermanos irse, yo me quedé como la que estaba con mi mamá ahí cuidando. La protectora. La protectora, exactamente. Entonces como que siempre tenía ese carácter y en la adolescencia también lo tuve. De hecho, te dije que me bauticé casi a los 12 años. Sí. Cuando yo me bauticé, mi papá no estaba de acuerdo. ¿Oh, sí? Él, aunque no vivía con nosotros, a veces nos iba a visitar y ese día mi mamá le dijo, mira, Neolfis tomó la decisión de que se va a bautizar en la iglesia que yo me bauticé. Y él me dijo, si ella se bautiza, si tú te bautizas yo te desheredo. ¿Qué? Porque tú no puedes estar en una secta, él la llamaba secta, en donde lo que es un montón de personas lavándole el cerebro a los demás y manipulándolos. Es más, yo no creo en Dios, él me dijo. Fuerte. Porque yo creo que Dios está en todos los sitios. Está en ese árbol, está en esa planta, está en cualquier sitio y Dios no existe. ¿Y cómo reaccionó una niña de 12 años en ese momento? Por eso te traigo esta colación, porque yo reaccioné de una manera bien firme. Yo le dije a él, si usted me va a desheredar porque me voy a bautizar, pues comience a hacerlo desde ahora porque yo sí me voy a bautizar. Wow. Tomé mi fundita y me fui a la iglesia y me bauticé. Claro, yo tenía la aprobación de mi madre, que era la que me estaba criando en ese momento. No tenías miedo en ese entonces, me imagino, porque vivías con tu mamá y esa era la persona de autoridad en tu casa. Exactamente. Ok, ¿qué pasó después de ahí? Llegas a los 12 años, nuevos amiguitos y amiguitas, ¿cómo empiezas a desarrollarte? Bueno, yo fui desarrollándome en las cosas de la iglesia, sobre todo en el Club de Conquistadores. Okay. Fue como mi escuela. ¿Hiciste todas las clases? Todas las clases. Yo me gradué de guía mayor a los 16 años. Qué bien. Y de verdad que me encantaba todo lo que tuviera que ver con clubes. Yo no me perdía un campo, yo no me perdía un campamento. ¿Siempre estabas en los campamentos y todo eso? En todo. Yo recogía a todas las niñas de mi barrio para yo darles clases bíblicas. Wow. Y para yo ayudarlas con sus clases también de la escuela y la llevaba al club. O sea, yo tenía mi propia unidad, yo era la capitana de mi unidad. ¿Siempre fuiste con ese don que Dios te dio como de liderazgo? Sí, definitivamente sí. Bien, regularmente cuando una persona en los caminos de Dios y más en la iglesia empieza a resaltar, empieza a ser muy codiciada en buen término por los jóvenes. Sí. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Tenías muchos amiguitos ahí que estaban interesados en ti? Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí, yo siempre tuve como amiguitos que estaban interesados, pero la mayoría como que tenía temor de decir. Imagínate, esta pared. Sí, no todos se acercaban, ¿verdad? Okay. Yo tuve mi primer novio a los 16 años. ¿16 años? Sí, a los 16. ¿Te habían impedido directrices de tus padres o concepto propio? Todos los novios que yo tuve y todas las relaciones que tuve, mi mamá era la primera que lo sabía. Mira, eso es raro. Literal. Eso es raro a esa edad. Nunca tuve una relación oculta, nunca. ¿Por qué a los 16? Bueno, porque entendí que en ese momento era que ya como que podía comprender que era una relación y además estaba como muy enfocada en las cosas de la escuela. Ahí no hubo ningún muchacho atrevido que trató de besarte o de hablarte de cosas, de temas que tú desconocías. Claro que sí. Antes de los 16, tú dices. Claro Que sí. Yo tuve varias experiencias que no fueron muy agradables. Entre ellas una que puedo contarte en este momento que me llega a la mente y es que en mi casa la gente se sentía muy cómoda porque mucha gente entraba y salía y mi mamá siempre era muy servicial. Muy servicial. Era una persona que entendía que todo el mundo era bueno. Para ella, hasta que no le demostraban lo contrario, todo el mundo era una persona bondadosa y sin ningún tipo de malicia. Entiendo. Al entrar tanta gente a mi casa, esa mañana, lo recuerdo como ahora, que era horarios como 11 y media, yo estaba ayudando a mi mamá en la cocina, estaba sazonando algo, no recuerdo si era una carne, unas habichuelas, y entró este hombre, que era de la iglesia, e intentó besarme. Recuerdo los detalles, así mismo, el acercamiento.
¿Dónde estaba tu mamá en ese momento? Sí, no, mi mamá estaba trabajando porque ella tenía un negocio al ladito de la casa nuestra. Ella había puesto un negocio, como te comenté hace un ratito. Entonces, él entró. Y yo estaba dentro de mi casa y él entró a saludar. De repente pasó del negocio a la casa. Parece que mi mamá en ese momento estaba atendiendo a alguien y se descuidó. En ese momento tú sabes que quizás ella, al confiar en ese hombre, nunca en su mente pensó que me iba a hacer daño. Cuando dices nada. Hombre, estamos hablando de un adulto. Más de 25 años. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que tenía más de 30 años. Era un líder incluso de la iglesia. Wow. Y esta persona intentó forzarme y de todo. O sea, fue un momento muy desagradable. Yo lo empujé fuerte. Y déjame decirte, Salim, que yo nunca le dije eso a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Si eras una persona que me acabas de decir que era tan firme, tan defensiva, ¿por qué decidiste guardar eso? Por la posición que ocupaba esa persona. Entiendo. Y en ese momento entendí que quizás eso iba a ser algún tipo de problema, iba a ser un problema. Iba a ser un problema. Y entendía que yo iba a causar un caos y me evité ese caos. Me imagino. Entonces no quise decirle a las personas todo lo que él me había hecho, sino que solamente lo empujé y como que fui firme, le dije que no vuelva a pasar algo así. Me sentí muy desconsiderada. Me imagino. De ahí en adelante, cuando veía a esa persona, huía de esa persona porque me sentía atemorizada. Incluso, Salim, yo desde ese momento, estamos hablando de unos 13 años, hasta los 16, le tenía como temor al sexo masculino. Me imagino. En las noches, me imagino que esas escenas venían a tu mente. Claro que sí, muchísimo. Incluso hasta después ya siendo adulta, o sea, 20 y pico de años, yo seguía pensando en ese momento, en lo que esa persona me había hecho, en cómo me había forzado, en cómo me había intentado besar. O sea, todo eso como que me llegaba a la mente. Y me recordaba que mi mamá también se iba a sentir culpable, porque al ser madre soltera y quizás no poder protegerme en ese momento, yo dije, si yo lo digo, ella va a sentir que fue su culpa. No, claro. Y ella se había esforzado muchísimo para sustentarme, levantarme, con todo el trabajo que hacía todos los días. Entonces, cada vez que se acercaba un joven, pues tenías ese mismo temor. Sí. ¿Eso impidió que establecieras una relación a esa edad, en ese periodo de 13 a 16? ¿O otros factores? No precisamente. Yo estaba en muchas actividades y como que mi mente estaba muy ocupada en otras cosas. A los 16 años ya yo estaba en cuarto de bachillerato, que ahora es sexto, y me gradué a esa edad del colegio. Entonces como que yo estaba muy orientada hacia mis estudios. Okay. Y quizás eso también hizo que yo no estuviera tan enfocada en tener relaciones. Sin embargo, eso pudo haber sido también un factor. Para no interesarte en eso. Como que lo desvié. Utilicé como mecanismo de defensa los estudios y todo lo que tenía que ver con clubes, actividades, iglesia, y no me interesé en... ¿Tenías amiguitas en ese periodo? Claro. ¿Tus amiguitas sí tenían? Se lo conté. Pero tus amigas sí tenían... Algunas de ellas sí tenían, claro que sí, tenían novios, claro, muchísimas. Y me da mucha risa porque ellas venían donde mí a pedirme consejo cuando yo nunca había tenido ninguna relación. O sea, realmente era algo bien jocoso, pero yo conforme a lo que entendía, yo le daba Bueno, por lo menos veían en ti como esa figura donde podrían recibir buenos consejos. Ok, tienes esa situación donde ya te estás muy concentrada en lo que son los estudios. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Estabas 100% o habían cositas que faltaban? ¿Cómo estaba tu vida? Mira, yo estaba muy enfocada en las cosas de Dios. Ok. Pero yo entiendo que me faltaba conocer mejor a Dios. Entiendo. Porque a veces nosotros estamos demasiado afanados por hacer cosas para Dios, por estar siempre ocupados en las cosas de Dios. Del oficio que nos olvidamos del dueño. Exactamente. Entonces mi vida siempre se mantenía con una agenda full, de niña, de adolescente, de joven. Entonces entiendo que era como algo como que me hacía sentir que yo sí estaba trabajando para Dios y que yo estaba bien y que estaba cumpliendo con la cuota que Él me pedía.
Una lista farisaica. Exactamente, como check, check, check. Terminé, señor. Estoy bien. Estoy bien, ya yo estoy nítida. Y tú me vienes a buscar ahora mismo, yo me voy contigo. Qué difícil. ¿Sabes que hay muchas personas en la iglesia que hoy en día está perdida dentro de... Así porque es. vive solamente para el pastor o los ancianos o los dirigentes de tener un perfil que ellos puedan aprobar, pero su relación con Dios está en el suelo. Pero Neolfis, a pesar de que estabas ocupada, llega a los 16, ya llega una persona que no es simplemente hablar de temas de colegio o de estudios, sino que viene a hablarte de amor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo siento que fue una relación muy madura, Okay. porque aunque era una persona que me llevaba varios años, hay muchas cosas que quizás si nosotros hubiéramos tenido más madurez y más orientación, pues hubieran sucedido de manera diferente. Okay. No me fue bien en esa relación, obviamente por eso la terminamos. Fue una relación que duró casi 3 años. Okay. O sea, duró mucho. Hubo tiempo, Sí. pasaron cosas. Sí, claro que sí, porque una de las cosas que pasaron es que se volvió muy codependiente. Y las relaciones cuando se vuelven así, llega un momento en que son tóxicas. Y todo lo que hacíamos teníamos que hacerlo juntos. Y para donde quiera que íbamos juntos. O sea, llegó un momento en que yo me anulé como ser humano. Porque yo entendía como que éramos una fusión. Y eso no estaba bien. Cuando yo entonces entré a lo que es ya mi proceso de crecimiento universitario, ahí fue que yo dije, ven acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, esto no está bien. Yo soy un ser humano independiente que debe tener metas y sueños que son míos, individuales. Y entonces ya terminamos esa relación. Ok. ¿Terminó simplemente por ese hecho o hubo otros factores que apoyaron a tú tomar esa decisión? La parte espiritual también. Entiendo. Porque entendía como que no me estaba ayudando mucho espiritualmente. Oraba mucho, Señor, dime. Porque ya ahí fui madurando espiritualmente, ya fui viendo que no solamente era hacer cosas para Dios, sino que Dios tenía una opinión sobre mis relaciones. El Señor te mostraba que no era la persona Claro para que ti, sí, claro porque que sí. eso hay que aclararlo. El Señor muestra y muchas veces los jóvenes se están chocando contra la pared porque el Señor le está diciendo ahí no es y siguen para adelante. Claro Ya que cuando sí. tomaste esa decisión de romper esa relación, ¿qué hiciste? ¿Vinieron otras Sí, o te claro. concentraste en otras cosas buenas para ocupar tu tiempo? No, vinieron otras relaciones. Cuéntame. Y definitivamente pienso que fueron relaciones muy inmaduras igual, porque puede ser que haya terminado esta relación, pero no me di el tiempo para analizar las razones por las que terminó, reflexionar, aprender de esos errores que cometí, sino que fui tapando una relación con otra y encadenando una relación con otra cuando realmente lo que necesitaba era un respiro de las relaciones. Claro que sí. De hecho, tú venías de una relación donde estabas acostumbrada, 3 años, Exactamente. a venir a buscar una persona que tenía ciertas cualidades de las que buscabas antes, y con las nuevas, que me imagino que no tenías tanto problema en lo espiritual. Porque si tuviste la decisión de tomar a otra persona, era porque sí cumplía. Sí. No, definitivamente ahí me sentía como espiritualmente más fuerte. Exacto, me imagino. ¿Por qué no se dio? Esa relación no se dio porque fue una relación en donde volvíamos y terminábamos mucho. Teníamos los dos caracteres muy fuertes. Éramos coléricos los dos. Y entonces como que se volvió una relación muy intermitente. Y fue una relación drenante. Duramos 7 años en eso. 7 años. Sí, volviendo, regresando, pero entonces terminábamos por lo mismo, volvíamos. O sea, fue una relación desgastante, de verdad. Neolfis, en 7 años muchas cosas ocurren. ¿Tuviste problemas con el asunto sexual? Bueno, déjame decirte algo. Y esto quizá te va a ofender un poquito a ti, ¿no? Sí. No importa. Pero mira, con ustedes los jóvenes cristianos hay que tener mucha paciencia. Ok. Porque la mujer que quiere llegar virgen al matrimonio, aunque tenga un novio cristiano, tiene que coger mucha lucha. Porque eso es frenando, espérate, no, aquí no, pero cuidado, que mira, es una cosa, es un martirio. Si hay alguna joven que me esté escuchando ahora, estará de acuerdo conmigo. Te entiendo. Porque definitivamente una señorita que quiere llegar virgen al matrimonio pasa mucho trabajo tratando de controlar o de gestionar esos impulsos que ustedes tienen los hombres, que son como de verdad intensos. Entonces, ¿qué hacía Neolfis para detenerlo? Difícil, ¿Qué tú hacías? Difícil. No. ¿Huir como José? Mira, ¿O hablar fuerte? Huía, hablaba fuerte, terminaba la relación. Wow. O sea, yo llegué a terminar varias relaciones por eso.
Sí, de verdad que sí, te lo digo sinceramente. No Sí. tengo que No, mentir. no. No tengo que mentir, porque aunque fueran cristianos, eran hombres. Claro. Y yo llegué a terminar relaciones por eso, porque la interacción llegaba un momento en que me hacía sentir a mí que yo estaba lejos de Dios, si yo seguía en esa relación y si continuaba quizás permitiendo que esa persona siguiera como intentando. Claro que sí. Entonces me sentía como una persecución, como que yo te digo que no y tú no entiendes. Eran más pasionales en ese momento, Sí, se dejaban llevar por las emociones. Muy pasionales. Entonces, muchas cosas que quizás en ese momento yo veía mal. Hubo una persona una vez que me dijo, pero es que tú espiritualizas las relaciones. Ay. Dios está allá y esta relación está aquí. O sea, Tú eres muy fanática. Alguien una vez me dijo, dime, Elena de Guay moderna. Sí. No relaje. Claro, yo lo recuerdo como ahora que me lo dijo. Sí. ¿Y qué dime, Elena de Guay moderna? ¿En serio? ¿Qué va a hacer? Te va a hacer. Y yo, mira, eso me dio un dolor a mí. Wow. Yo me sentí como, pero Dios mío, yo lo único que quiero es llegar virgen al matrimonio. Yo no quiero tener relaciones sexuales. Esto es un noviazgo. Es interesante que tú mencionas que eso te alejaba de Dios. Muchos jóvenes hoy en día quieren tener una relación con Dios, pero no quieren soltar esas pasiones que lo tienen sujetos. Y de hecho, yo creo que uno de los lazos más fuertes que te hace tomar una decisión en contra de Dios es el ámbito sexual. Así es. No hay duda de eso. Definitivamente, claro que sí. Fuiste aprendiendo, me imagino, de esas relaciones. Sí, fui madurando, gracias a Dios. ¿Y qué pasó luego? Luego de esa relación fallida, ¿hubo otras? Mira, esto es muy interesante lo que te voy a contar ahora. Para yo terminar esa relación que te estoy hablando de los 7 años. De los 7 años. Dios me habló audiblemente. No. ¿Cómo fue eso? Yo recuerdo que yo estaba en mi trabajo y en mi trabajo regularmente hacían un devocional antes de empezar. Y nosotros fuimos al devocional y yo estaba arrodillada hablando con Dios. Y yo percibí que Dios me dijo, deja esa relación. ¡Wow! ¿Qué hiciste? La dejé. ¿Sí? Sí, la dejé. ¿Y qué le dijiste a él? ¿Dios me dijo eso? No, nunca. Yo ahora te lo estoy diciendo a ti. Ahora te lo estoy diciendo a ti. ¡Wow! Dejé esa relación. Pero yo me sentía como, wow, o sea, el mismo Dios tuvo que venirme a decir que la dejara para yo definitivamente poder dejarla. No. Ya, porque nosotros no terminábamos, pero no terminábamos nada porque volvíamos otra vez. Imagínate, son 7 años, estaban muy acostumbrados. Claro que sí. Lo interesante es que ya han pasado 3, 7, 10 años de tu vida en relaciones fallidas. ¿Cómo empiezas a ver la vida desde esos puntos? ¿Estabas buscando una persona con quien establecerte o ese no era tu prioridad? Bueno, ya me fue mal, humanamente hablando, no me voy a enfocar en eso, o sí te enfocaste en eso. Mira, llegó un momento en que ya eso dejó de ser mi prioridad. Me imagino. Porque yo comencé a ver que yo era buena en muchas cosas, menos en las relaciones. Tú sabías que una vez yo fui a un campamento, un 31 de diciembre, y nos dijeron, escriban 3 cosas de su vida que ustedes quieren que el Señor cambie en este año. Y yo puse 3 veces relaciones. ¿Qué? Literalmente, porque yo entendía que yo tenía muchas áreas de mi vida muy bien, que el área espiritual, que el área profesional, el área laboral, pero entonces las relaciones no me iba bien. No te iba bien. Y era porque repetía los mismos patrones una y otra vez. Patrón. Una y otra vez repetía los mismos patrones. Mira, no conozco esas relaciones, pero estoy muy segura que se basaban primero en las emociones. Nos Claro gustaban, ¿no? Claro que sí. Y nada de la razón. Que es el error de muchas relaciones hoy en día. Establecer una relación en base a las emociones trae como resultado algo fallido al final. Y no las construía. Ahí estaba mi error garrafal. Ahí está. O sea, yo creaba quizás como una lista de, bueno, él tiene esto que a mí me gusta. Ok, vamos a empezar una relación, porque esas cosas son las que a mí me gustan. Pero yo no me tomaba el tiempo para construir primero y analizar. Ese proceso en donde yo pudiera analizar si realmente ese muchacho me convenía o no. Claro. Y ahí era que estaba el error. Neolfis, pasó el tiempo. Para nadie es un secreto, y más en un ámbito cristiano, que existe una presión cuando alguien ya va avanzando en edad y no ha conseguido el compañero de vida. Claro. ¿Sentiste esa presión? ¿Te presionaron? Siempre. A mí me presionaban. Se va a quedar Neolfis. Llegaba. Está quedada. Donde quiera que llegaba.
Neolfi, pero deja de estudiar tanto. ¿Qué tanto es lo que tú estudias? Porque antes de yo casarme ya había hecho mi maestría también. Qué bueno. O sea, para la gente era como, en serio, ¿tú estás estudiando otra vez? y dime, o sea, ya deja de estudiar, te tienes que casar. Eso era donde quiera que yo llegaba. Me imagino que por tu personalidad eso no te afectaba. Para nada, yo siempre tenía una respuesta. Pero llega un momento en la vida donde uno se siente solo, óyeme, porque lo tuvo Adán. Adán se sintió solo y vino Eva. Me imagino que tuviste en ese lapso esa conversación con Dios, Señor, ¿y el mío para cuándo? Sí, yo le preguntaba, Señor, dime, ¿para cuánto que tú me vas a dejar más o menos? Pero no sé, como que siempre lo vi como que Dios me tenía algo que quizás yo no estaba viendo, pero que era mejor de lo que yo esperaba. Okay. Siempre lo tenía como pendiente eso en mi mente. Bueno, Dios sabrá, porque todavía estoy hasta esta edad y no tengo ya una relación para casarme. ¿Cuándo el cuadro cambia? ¿Cuándo volviste nuevamente a establecer una relación con alguna persona? ¿En qué sentido? O sea, ¿cuándo ya tuve una relación así como que funcional? Exacto, que ya dijo, bueno, este parece que es el que Dios me envió, voy a dar ese paso. ¿Cuándo eso sucede? Bueno, a los 30 ya yo tuve años. una relación que entendía que iba a ser la función. ¿Eras virgen? ¿Llegaste virgen? Sí, claro, yo llegué virgen al matrimonio. Wow. Tú te quedas como, wow, ¿en serio? A los 30 virgen. Sí, gracias a Dios, sí. La gente va a decir que eran otros tiempos, ¿tú sabías? Es cierto. Pero se puede. Claro que se puede. Se puede. Claro que se puede. Se puede. Si José pudo, si todos los que han podido lo han hecho, entonces creo que sí. Que Para hacer un paréntesis, ¿qué le dirías a una persona si te preguntara cómo lo hago, Neolfis? ¿Cómo llego? Primero, límites. Bien. Esos límites que son, o sea, no solo los límites que tú le pones a otra persona. Los tuyos. Los tuyos. Interesante. Porque eres tú que te tienes que cuidar de ti. Así es. Y yo se lo decía al Señor, Señor, cuídame de mí. Porque llega un momento en donde ya no es la otra persona la que te hace caer. Son tus emociones que ya te traicionan. Así es. Y entonces ahí es que tú dices, ¿pero qué yo hice? ¿Y por qué yo hice esto? Pero Dios mío. Entonces te empiezas a hacer preguntas que tú sabes cuáles son las respuestas. Y sabes los causantes. Claro. Entonces eso es lo primero, esos límites que tú te tienes que poner, pero tú mismo, para que esos límites te protejan a ti, porque los límites no son para restringirte, son para protegerte. Para protegerte. Y segundo, y esto es súper importante, toda tentación tiene una ruta. A mí me pasó muchísimo, porque al tener varias relaciones fallidas, siempre las tentaciones seguían esa misma ruta. O sea, primero te toco en tal sitio, luego te acaricio en tal lugar, luego te digo tal cosa, luego esto. Entonces, identifica esa ruta y agárrala. Interesante. Sí, de verdad. Fíjate que todas esas relaciones me llevaron. La experiencia. Exactamente. Interesante. A identificar esa ruta. Entonces tú dices, ¡ey! Ya yo sé por qué. Amiguito, yo te conozco. Neolfi, ¿tú crees que es grosero tratar de defender ese derecho con palabras no buen vista hacia la comunidad cristiana, malas palabras o actos de agresividad para uno decir no? ¿O se puede simplemente con palabras y alejarse? Mira, yo siempre lo hacía con palabras, pero llegaron 2 casos en donde tuve que dar mis galletas. No, yo me imagino. Sí, tuve que dar mis galletas, Aline, porque tú sabes que hay gente que con palabras en ese sentido no y en ese momento quizás no pueden reaccionar. Sí. Porque al sentirse como tan efusivos, ¿verdad? Y excitados, hasta que tú no le dices, ¡ey! ¿Qué pasó? ¡Pa! ¡Fulano! Tú sabes que ya yo te había dicho esto y esto. No entienden. Entonces, y entendieron. Yo no los recomiendo. Yo recomiendo siempre hablar, conversar, ponernos de acuerdo. Y que me imagino que si no entiende una persona con ese acto, debe dejarlo ya, alejarse. Las personas que te estoy diciendo, cuando pasó eso, terminamos. Bien. Porque ya yo te había hablado varias veces y tú seguías haciendo lo mismo que yo te dije que no hiciera. ¿Qué? ¿Y ellos no hicieron nada? ¿Simplemente recibieron su galleta o hubo una reacción hacia ti? No, hubo una reacción de que no, pero yo voy a cambiar. Pero ya, o sea, yo entendía que ya le había dado mucha oportunidad. Wow. Y esa relación terminó. Gracias a Dios fueron personas que no empezaron a mendigar amor ni nada de eso, sino que lo aceptaron y la relación terminó sin problema. Ok. Y luego de eso, ¿qué pasó en tu vida? Ya me has contado que tuviste ya
varias relaciones donde no funcionó, donde la respuesta aparentemente de Dios no era así. Hoy puedes discernir por qué esa no era la respuesta de Dios. Mira, lo que pasa era que yo actuaba de una manera contraria al modelo de Dios. ¿Cómo va a ser? Yo primero me enfocaba o me confiaba en mi lista. La litica de lo que te gusta. De bueno, lo que se ve así. Yo entendía que era lo correcto para una relación. Y de lo que me gustaba a mí de una persona. Y al final, cuando yo tenía el problema, entonces lloraba. Ahí consultabas a Dios. Sí, ahí era que yo le decía, Señor, pero entonces, mira ahora, dime qué hago con esta relación. El problema era que yo tenía primero que orar y esperar la respuesta de Dios. Y eso fue lo que yo nunca hice. Wow. Hasta mi última relación, antes de mi esposo actual, que fue una relación en donde ya yo tuve mayor compromiso con esa persona, estuvimos 4 años de relación, ya yo entendía que ese era el hombre para mi vida, pero volví a hacer lo mismo. Y al final, cuando ya tuve el fracaso más grande de mi vida, en donde hubo ya una situación más difícil que me cambió la vida completamente, te entiendo. Pues entonces fue que yo dije, Señor, espérate, yo voy a cambiar este patrón. Ya yo no me voy a confiar en mi lista. Ahora yo primero voy a hablar contigo. Ok. Y entonces mi vida como que tomó otro rumbo. Me imagino que, vienes de esas relaciones que no funcionaron. Tuviste un golpe en tu vida, lo que me acabas de contar. Y Dios, porque a veces uno se decepciona. Señor, pero yo estoy trabajando para ti. Yo estoy entregado a tu obra. Y me pasa esto. ¿Cómo estuvo tu relación con Dios en ese momento? Ese fue un momento demasiado importante para mi vida espiritual. Ok. Porque en ese momento definitivamente fue que yo entendí que trabajar para Dios es una cosa y tener a Dios como el rey absoluto de tu vida es otra. Así es. O sea, yo me acerqué a Dios de una manera increíble. Yo soy Neolfis antes y después de ese momento. Me imagino. Porque ahí fue que yo como que tuve ese encuentro real con ese Dios que no necesitaba que yo estuviera haciendo, sino que me necesitaba más cerca. ¿Y cómo se dio eso? ¿Qué pasos diste como para encontrarte con Dios realmente? Bueno, lo primero que Dios mismo me dijo fue siéntate, Neolfis. Una pausa en la vida. Una pausa total que yo nunca había tenido desde que entré a los caminos de Dios. Así es. Desde mis casi 12 años que yo te conté, que comencé a trabajar para Dios. Sí. Que mi primer sermón lo prediqué a los 11 años cuando estaba en el Club de Conquistadores en un campus. Wow. O sea, desde ese momento yo estaba trabajando para Dios hasta esta edad. Entonces, ahí Dios me dijo, Neolfis, siéntate. Yo duré 1 año y pico. Wow. Sentada sin predicar en ningún sitio, hasta mis redes sociales las eliminé. ¿Qué hiciste en ese año? Me imagino que fue un año muy reflexivo, donde cambiaste totalmente de rutina eclesiástica. ¿Qué hacías? ¿Pasabas más tiempo leyendo la Biblia, Totalmente. orando o juzgando a Dios? No, para nada. Mira, parece mentira, Salim. Cuando a mí me pasó eso, yo me arrodillé y le dije, Señor, gracias porque yo no sé por qué me está pasando esto, pero algo grande tú tienes conmigo. Wow. Nunca juzgué a Dios, Salim, porque yo entendía que Dios siempre había estado ahí para mí. Quien no había contado con Él para tomar mis decisiones había sido yo. Así es. Entonces, en ese momento, en ese año y pico, claro que sí, en ese año y pico, lo que yo hice fue sentarme a recibir y no di nada de mí. Te entiendo. Lo que iba a dar de mí se lo di a Dios, pero no se lo di ni a ninguna iglesia, a nadie. Me senté a recibir, hice una pausa total en mi vida, iba solo a mi iglesia local, o sea, yo me volví una cristiana que solo iba a la iglesia local, miércoles, viernes, a todos los cultos. ¿Y tu relación social, o sea, con amigos y amigas? Nada, muy poca. Muy poca, o sea, lo mínimo, con los amigos más cercanos. Pero sí los Y estudios. los familiares. Sí en estudios. ¿Perdón? Sí estabas estudiando claro en ese momento. Claro que sí, yo no dejé de estudiar. Entonces volviste a la Neolfis de antes, la concentrada. No necesariamente. Ok. Porque esa Neolfis de antes era muy estricta con ella. Esta Neolfis de ahora era flexible. Señor, haz lo que tú entiendas que tú tengas que hacer. O sea, yo estoy en tus manos. Las cosas no me salieron como yo entendía que iban a salir. Dejo de confiar en mí, ahora confío en ti. Eso es como cuando tú estás muy cargado. Y entonces, bueno,
En ese tiempo incluso leí un libro que se llama Aligere su equipaje, no sé si tú lo conoces. No, eso no lo De escuché. Max Lucado, que fue un libro que me ayudó muchísimo también, porque me enseñó que lo que yo tenía que hacer era dejarlo todo, entregarme completamente a Dios y que Dios entonces dirigiera mi vida, como soltar las armas. Así es, qué bueno que tocas ese punto, porque mucha gente le entrega a Dios su vida espiritual, pero no le entrega su vida amorosa. Ya lo sabes. No le entrega sus recursos económicos. Y esas áreas de la vida que retenemos para nosotros es donde surgen los errores. Sí. Te das cuenta que de todo lo que hacías, la parte de relación amorosa te pertenecía. Se le entregas a Dios. ¿Qué sucede luego? Eso fue algo como tan hermoso, porque Dios fue como dirigiéndome hacia un lugar en donde yo nunca imaginé que iba a llegar. Sí. O sea, Cuéntame. fue como que yo dije, wow, o sea, Dios tenía esto para mí desde hace mucho y yo no lo había visto. O sea, mi esposo actual es una Sí. persona que yo conozco desde hace más de 17 años. Ok. O sea, nos conocimos en la adolescencia, en actividades de la iglesia, pero nunca yo iba a imaginar que Dios tenía esa persona para mí. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Revisaste tu lista? Para nada. Nunca volví a revisar esa lista. ¿Cómo surgió entonces? Surgió de la siguiente manera. Esa persona una vez me llamó y yo recibí esta llamada y yo, pero ¿por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número? Sí. Yo estaba en mi proceso de que, bueno, ya yo estoy tratando como de volver a conocer el mundo de nuevo, a estar más sociable, a Ok. salir. Y entonces como que esta llamada me sorprende. Entiendo. Y cuando esta llamada llega, me llamó mucho la atención que la persona, mi esposo, no me empezó a hablar como de elementos amorosos, de que mira, yo estoy otra vez tocando tu puerta porque estoy interesado en ti, para nada. O sea, fue una llamada, Neolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Vamos a ponernos... Amistad. Sí, totalmente. Amistad. Y eso me encantó, porque yo dije, wow, o sea, no tengo presión. Ujú. Porque yo no estoy en relaciones ahora, yo no quiero tener una relación con nadie. No, se entiende. Y el tiempo que duramos en esa amistad fue tan bonito porque fue tan sano. Qué bueno. Fue como tan lejos de lo que ya yo antes había vivido. Y una pregunta, Neofris. ¿Viene esa llamada? ¿Viene este gesto de amistad? ¿Consultaste a Dios? Totalmente. Totalmente. Y esto es algo que quiero preguntarte porque hay mucha gente que consulta a Dios y sigue para adelante. ¿Esperaste la respuesta? No hice nada, Salim. Eso es lo más bonito de esta relación, que yo consulté a Dios y le dije, Señor, yo no voy a hacer nada. Yo voy a esperar que tú hagas lo que tú crees que debes hacer para que si esta relación va a funcionar, que funcione conforme a tu voluntad. Y no estoy desesperada. Y si tengo que quedarme sin ninguna otra relación, lo voy a hacer. O sea, ya yo estaba en ese way con Dios. Wow. Y era una relación tan bonita en términos Dependencia, de que, dependencia. Sí, dependencia total, Salim. Pero ¿qué me había llevado a mí a eso? Todos los fracasos anteriores. Mucha gente me pregunta, Neolfi, ¿cómo es que tú sabes tanto de relaciones? Porque lo viví. Ya te entiendo. Tienes la capacidad de poder guiar a otros porque ya tienes la experiencia. Un 90% de las cosas que yo le digo a los jóvenes ahora es porque ya yo sé que esas cosas van a ocurrir de tal o cual manera porque ya yo pasé por ellas. Entonces las vivencias te dan una experiencia y te dan un conocimiento de las cosas que vale muchísimo más que 20 libros que tú leas sobre el tema. No, claro que sí. Veo que ahora en las redes estás bien enfocada en el ámbito sexual. Educas a los adolescentes, a los adultos en este tema. ¿Por qué enfocas tu vida a ayudar a la gente cristiana sobre todo a tener bien claro esos conceptos que nadie quiere hablar y entender? ¿Por qué? Mira, después que yo me casé, que ya yo estaba estable, ¿verdad? Con mi matrimonio estable. Y una relación sana. Exactamente. Sí. Una relación que yo sentía que Dios estaba en el centro. Y que lo siento todavía y para Él la gloria por siempre porque Él fue el que dirigió todo. Gloria a Dios. Entonces yo otra vez comencé con mi ministerio de predicación. Ok. Que es un ministerio que ha sido ininterrumpido hasta el año y medio que te conté. Sí. Cuando comienzo con este ministerio de predicación, entonces comienzan a invitarme mucho para charlas de relaciones.
Okay. Como vieron todo mi proceso, todo lo que me pasó, cómo el Señor me levantó, cómo ahora tenía mi matrimonio estable y todo. Entonces me empiezan a invitar mucho para charlas de relaciones. Dentro de esas charlas me hacen a veces preguntas que tienen que ver con sexualidad. Al yo ver las reacciones de muchas personas cuando me hacían esas preguntas, como reacciones tan poco tolerantes. Imagínate, es un tema que no se toca, pero que se está dando dentro del pueblo. Exactamente. ¿Qué haces? Yo dije, espérate, algo está pasando aquí. Porque la sexualidad es un tema tan natural y tan bíblico, y la iglesia está como tan alarmada cada vez que se habla de esto, que nosotros no podemos callar. Algo está pasando. Así es. Pero espérate, Salín, esto es lo más interesante. Cuéntame. Cuando yo salía de las iglesias, tú no te imaginas cuántos mensajes yo recibía a mis redes sociales de jóvenes pidiéndome consejos sobre temas que son totalmente delicados. Te entiendo. Y que ellos estaban luchando con eso desde hace años y que no encontraban un solo líder en la iglesia que pudiera darle seguimiento. Entonces, eso te despertó, pues, esa curiosidad de, ¿será que hay una necesidad que no se está cubriendo? ¿Cuál fue el primer paso que diste? No solamente que no se estaba cubriendo, sino que se estaba escondiendo, que es lo peor. Sí. Porque a veces tú estás viendo una necesidad y tú dices, no, está ahí, lo tenemos que cubrir, estamos claros de que hay que cubrirla. Esa es una cosa. Pero otra es que tú veas la necesidad y tú mejor le escondas para que nadie se entere. Y nos quedamos ahí con eso y no pasa nada. Y sigue la fornicación, y sigue el adulterio, y sigue el sexo oral, y sigue el sexo anal, y no pasa nada. Que de hecho, hoy en día, lamentablemente, esas cosas se están dando dentro de. Porque, vuelvo y te digo, los jóvenes están sujetos a las pasiones. Ahora bien, ¿cómo se orienta al joven para que tome su decisión propia de no accionar? Ves esa necesidad, empiezas a entender que nadie lo está haciendo. ¿Cuál es el primer paso que das para irte en esa dirección? Comienzo a orar. Bien. Antes de comenzar a publicar contenido sobre eso, oré muchísimo a Dios. Tú no te imaginas la lucha que yo tuve con Dios. Señor, hago esto, no hago esto. Señor, es que me van a criticar mucho. Sí, porque para nadie es un misterio que iba a tener una gran oposición. ¿La tuviste? Mucho. Wow. Fue muy difícil salir. Sí. Bueno, en un momento determinado yo incluso hasta subí un contenido que decía, no voy a volver a hablar más de sexualidad. Wow. Lo que estoy estudiando, lo voy a estudiar para trabajar de manera profesional. Pero en las iglesias no voy a volver. Y todo el mundo empezó a escribirme, Norfi, no haga eso, por favor. Por favor, no te lleves de todas las resistencias que estás recibiendo. Y seguí orando, Señor, ayúdame. ¿Cuándo ves que realmente Dios está firmando ese ministerio? Cuando empiezo a ver testimonios. Bien, bien. Cuando empezaron todos esos jóvenes a escribirme, mira, yo tenía una relación en yugo desigual en donde teníamos relaciones sexuales y a través de un mensaje que tú dijiste en mi iglesia o a través de un post que leí de ti, terminé esa relación, ahora me siento mejor. O mira, yo estaba hundido en la masturbación. Wow. Y mira, ahora busqué ayuda, estoy viendo un psicólogo. O mira, la pornografía me tenía hundido, yo soy líder de iglesia, yo soy anciano, yo soy pastor. Wow. Sí, porque son seres humanos. Exacto. Son seres humanos. Y realmente dentro de, cuando uno está en esta vida cristiana, desde que uno quita los ojos de Jesús, viene el yo, viene lo que uno era antes y se entiende. Otra razón por la que también decidí abordar estos temas acerca de la sexualidad dentro y fuera de las iglesias es por lo que me ocurrió cuando tenía 13 años. Me imaginé. Recuerda que yo te dije que ese señor o ese hombre entró a mi casa y que hizo lo que hizo. Yo nunca pude decírselo a nadie. Wow. Quizás si yo hubiera tenido un espacio en donde yo me hubiera podido sentir libre de hablar de estos temas sin tanta restricción, de manera natural. Te entiendo. Yo hubiera podido decirle, mami, mira, este hombre me hizo esto. Pero yo no tenía ese espacio, porque en ese momento hablar de estos temas era como hablar de algo totalmente prohibido, era pecado hablar. No, claro que sí. Hasta mencionar la palabra sexo. Wow. Entonces creo que definitivamente el nosotros poder orientar a nuestros jóvenes y adolescentes acerca de una sexualidad buena, una sexualidad correcta, conforme a los principios de Dios, es sumamente saludable. Una pregunta, Neolfis. ¿Desde qué edad piensas que debe educarse al niño o al adolescente en estos aspectos
para prevenir de que tome una decisión incorrecta en algún intervalo del tiempo de vida que tenga? Desde que hace la primera pregunta sobre la sexualidad o sobre su sexualidad. Desde que un niño, no importa su edad, te hizo una pregunta sobre su sexualidad, desde ahí tú tienes que partir. Y desde su idioma, su lenguaje y su etapa, entonces tú le explicas de una manera natural, sin alarmarte, sin decirle no y darle quizás algún golpecito porque él no puede hacer eso, porque él no puede decir eso. Que de hecho tienes que explicarle, porque si no se lo explica tú, se lo va a explicar el internet y se lo va a explicar de una manera muy explícita e incorrecta. Entonces, ¿recomiendas que hoy en día en nuestros círculos cristianos toquemos estos temas no a la luz de Neolfis, no a la luz de la psicología, sino a la luz de Dios? Porque Dios habla en su palabra y educa y da un perfil de cómo hacer las cosas. Las herramientas que Dios nos ha dado en el conocimiento que hoy tenemos es para soportar lo que ya Dios ha dicho. Entonces, ¿qué les recomiendas entonces a las iglesias, a esos líderes que tal vez no saben que tienen ahí unos jóvenes que en ese silencio están ocurriendo cosas que no les van a ayudar en la adultez? ¿Qué le dirías a ellos? Que el hecho de que no se hable no quiere decir que no ocurran las cosas. Que tienen que orientar a nuestros jóvenes y adolescentes acerca de una sexualidad desde una cosmovisión cristiana, una sexualidad saludable. Así es. ¿Por qué? Porque así como a mí me pasó cuando tenía 13 años, a muchas de nuestras niñas y niños les pudiera estar pasando. Y no se atreven a contarlo, no se atreven a ir donde ningún líder, porque inmediatamente hay una alarma, hay una situación. Entonces, tienen que abrir esos espacios para que nuestros jóvenes tengan la confianza de expresarse, de externar sus dudas y que sus dudas sean respondidas. Así es, así es. Ahora bien, Neolfis, ¿qué va a seguir en ese ministerio? ¿Lo vas a dejar ahí o tienes una visión de llevarlo a algo más? El ministerio ha ido evolucionando y es Dios el que lo ha hecho crecer. Yo no he hecho nada, Salim, para que lo que está pasando ahora ocurra. Okay. Así mismo como Dios dirigió mi relación, así mismo está dirigiendo mi ministerio. Okay. Realmente lo que veo es que Él está haciendo un trabajo, no por Neolfis, sino por su iglesia. Así es. Porque antes de yo empezar a hablar de todos esos temas en la iglesia, yo te había contado que había una resistencia. Claro. Ahora yo voy a las iglesias y es muy diferente. Ya se ha abierto Los mismos esa puerta. pastores me dicen, Neolfi, habla claro. Responde a todas las preguntas que los jóvenes tengan. Ya hay una apertura. ¿Será que el problema ya está incontrolable desde tu punto de vista, ya que has tenido la oportunidad de ir a varias iglesias? Puede ser que ya no hay otra opción. Entiendo. Que la opción que hay ahora es darle la cara. Así es. Y ponerle el frente, porque si no, entonces se va a salir de control totalmente, porque ya está casi incontrolable, como tú dices. Me imagino. Pero la evolución la ha hecho Dios. ¿Qué va a seguir en este ministerio? Lo que Dios diga que Él quiere que siga. En este momento, el 31 de diciembre, yo envié mi libro a edición, que es un libro que va a hablar de relaciones saludables, de sexualidad, de todos esos temas que los jóvenes necesitan saber de una manera bien llana. ¿Podrías decirnos el título del libro? Todavía no te lo puedo decir. Eso es una sorpresa. Mira, próximamente lo vamos a ver. Neolfis, si tuvieras ahora mismo a más de 10,000 jóvenes al frente de ti y ellos te pidieran, Neolfis, basado en tu experiencia, en tu relación con Dios, ¿cuál sería el mayor consejo que tú nos dieras? ¿Qué le dirías a ellos? Lo primerito que le diría fuera que construyan relaciones, porque construir relaciones hace que las relaciones sean saludables. Bien. Cuando tú te tomas tu tiempo para tener una amistad, orar, esperar esa respuesta de Dios, sopesar, porque eso es lo que nos falta, sobre todo a los jóvenes. Vamos muy rápido, vamos corriendo. Entonces, en la carrera es que nos enteramos de todos nuestros errores. Así es. Y ahí entonces no queremos devolver. Y entonces duele devolverse. O a veces nos caemos en la carrera y ahí duele esa caída. Entonces, deténganse a repensar, a analizar, a sopesar. ¿Esta relación es para mí? ¿Esto será funcional? ¿Esa persona realmente Dios me la envió? Eso es lo primerito que yo les recomendaría a todo joven que
yo tuviera enfrente en este momento. Mira, eso hace la diferencia. Eso hizo en Neolfis de León el antes y el después. Y hoy en día estás feliz, tienes una relación con Dios estable, Amén. con tu esposo actual estable. Amén. Y sobre todo estás utilizando tus talentos para honrar y glorificar a Dios. Joven que me escucha, es posible. Se puede ser fiel a Dios, llevándose de lo que Dios dice. Una pausa en la vida, analizarse y llevar todas las decisiones primero filtradas por lo que Dios dice y luego actuar conforme a lo que Dios nos aconseja y nos manda a hacer. Neolfis, muchas gracias. Hay muchos de ustedes que no conocen el ministerio que ella tiene. Aquí están las redes. Ella todos los días aproximadamente publica pues contenidos que te aportan en tu vida, te ayudan a ser una mejor persona, pero sobre todo te ayudan a acercarte a Dios. Aplica todos esos consejos. Sé un hombre y una mujer de bien y espera la recompensa de tu Padre Celestial que está en los cielos. Neolfis, muchas gracias. Y si tuvieras unas últimas palabras para el público, ¿cuáles serían? Bueno, la última palabra que tendría sería perseverancia. Perseverancia. No te rindas, No te porque rindas. quizás la obra de Dios en ti no comenzó bien, pero terminará muy bien. Así es, ya saben, muchas gracias por estar aquí. Dios me les bendiga mucho. Nos vemos en una próxima entrega y no olvides que Dios te bendiga.